Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sabemos en qué horario nos estás viendo o nos estás escuchando, pero venimos con un nuevo episodio en este canal de Focus Med Academy Podcast. Hola Soraya, ¿cómo estás? Hola Sandra, súper contenta. Hoy creo que va a ser un espacio transformador y muy interesante. Y hoy tenemos, para los que nos están viendo en YouTube, un invitado muy especial, un amigo de la casa, una persona con una experiencia que en serio hoy va a salir un episodio fantástico y queremos darle la bienvenida a Mauricio Ruiz de Quixa. ¿Quixa o Quixa? Coméntanos tú cómo se pronuncia. Muchas gracias, Sandra, Soraya. Es para mí un gusto estar aquí. La pronunciación es válida en los dos sentidos, Kixa y Quixa. Entonces, como se sientan mejor. Muchas gracias por invitarme. Súper, gracias a ti por estar acá. Y Mauricio es un experto en estrategia y en negocios y hablamos de una experiencia de años, es mentor de la Cámara de Comercio y hoy quisimos hablar con él e invitarlo a este canal porque ustedes saben que nosotros hablamos desde las finanzas en un propósito de trabajarlo a nivel empresarial de manera sistémica y el episodio pasado hablamos un poco del tema de las emociones y cómo esto afecta a nuestros resultados financieros. Y hoy quisimos pasar de las emociones a la estrategia. O sea, hoy nos vamos a la acción, pero esta acción va a requerir de ciertos componentes. Y quiero preguntarte, Mauricio, ¿por qué y especialmente para los emprendedores o las emprendedoras, microempresarias, es importante hablar de estrategia en sus negocios, así sean pequeños? Ok, esa es una pregunta que nos puede dar para 3 o 4 capítulos de podcast, pero yo quiero empezar y hago un paréntesis antes de darte la respuesta porque lo quiero conectar con lo siguiente. Yo no sé si ustedes conocen el libro del Principito. Sí, Sí, Y el Principito eh, para nada es un cuento infantil. Y yo lo cargo permanentemente conmigo porque en mis ejercicios de mentoría lo utilizo mucho. Y ahora, un poco antes de conectarme, abrí mi versión del Principito, que es una versión de bolsillo, y si me permiten, quiero leer un párrafo claro que y sí. y me conecto con el tema de estrategia. Y dice, después de haber caminado mucho tiempo, por la arena, las rocas y la nieve, descubrió por fin un camino, y todos van hacia los hombres. Buenos días, dijo. Se encontraba en un jardín florecido de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El principito las observó y concluyó que todas se parecían a su flor. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el principito muy sorprendido. Somos rosas, respondieron las flores. Ah, dijo el principito. Se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que, que ella era la única de su especie en todo el universo. Entonces, esto le pasa a todos los emprendedores. total. Empezamos a transitar un camino de nieve, de rocas, difícil, enamorados de lo que hacemos, de nuestro producto, y cuando llegamos al mercado, a la realidad, nos encontramos que como ese producto hay cientos o miles, o como ese servicio hay cientos o miles, y viene la frustración. Entonces, la primera parte de la respuesta es, eh, uno, o por lo menos yo, desde mi rol de mentor, invito a los emprendedores a pensar, desenamórese un poco de lo que usted hace y empiece a entender afuera cómo es el mundo para que no vaya a tener ese nivel de frustración. Ese es el primer paso en una estrategia. Luego viene el segundo o la segunda barrera y es, los emprendedores solemos pensar que estrategia es una cosa reservada para las grandes empresas. Ese tema de planeación estratégica, misión, visión, valores y no sé qué. Entonces, eso es un mito. Pero lo que lleva también a los que rompen el mito es
Cuando piensan en la estrategia, piensan que estrategia es solamente definir la misión, visión, valores y que eso se vea bonito en un cuadro, en una cartelera y demás. Y la estrategia en la vida real se ve en tres niveles. Hay una estrategia que es la estrategia corporativa, que es donde defino el propósito. ¿Por qué tengo mi negocio? Y muy pocos emprendedores se han dado la tarea de escribir su propósito. Luego que defino ya eso, digo, bueno, ¿cómo se conecta este propósito y este modelo de negocio con el mercado? Y eso se llama estrategia competitiva. Y ahí es cuando lo que hace el principito que va y se sorprende, pues eso hay que hacerlo antes de, de cultivar las rosas, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo nivel de estrategia, que ya me conecto con el mercado. Y el tercero es que cuando ya me conecté con el mercado y sé que lo que yo hago le sirve a ese mercado, vengo y establezco una estrategia funcional en mis áreas o en mis roles, me alineo efectivamente en esos tres niveles. Entonces, mm, estrategia siempre es más de pensamiento y organización. Súper, me encanta Y lo que dices, me encanta sí, mucho lo que dices. la invitación es, no es un tema reservado y ese mito lo tenemos que romper solo para grandes empresas. Es que un pequeño negocio debería tener estrategia, debería tener. Y es que todo lo que tú dices conecta con algo y es que cuando tú hablas de pensamiento y organización tienes claridad de un negocio y hablas de algo muy importante que yo creo que muchos emprendedores nos hemos estrellado y es comprobar todo en el mercado, ¿no? A veces no probamos lo suficiente, creemos que Exactamente, estamos con la última Coca-Cola del desierto y mentira que es que afuera así es, eres uno en un millón. exactamente. Y cometemos otro error, Sandra, y es cuando de pronto decimos, no, sí, yo quiero validar, voy y valido con mi familia, con mis amigos, con la gente cercana. Y esa es la validación más errada que podemos tener y más sesgada. Total, El porque no es tema al final difícil, tu público claro, muchas veces. exactamente, el tema difícil es cómo me expongo con personas que yo no conozco, pero eso nos saca de la zona de comodidad y nos incomoda, entonces mejor no, mejor después. Y después no existe porque si no lo hago ya, pues de pronto estoy perdiendo un momento valioso para mi modelo de negocio, para mi emprendimiento. Y eso Súper. es muy frecuente de encontrar. Mauricio, hay de cierta forma, digamos, como tú lo decías, es un mito de que la estrategia es solo para grandes empresas, pero ¿cómo romper ese mito de que tener una estrategia es muy caro? Sí, porque digamos que a nosotros Ah, nos ha pasado también muchas veces y desde el contexto financiero uno lo ve, entonces claro, es el emprendedor, el micro o la empresaria que va y anda, pero dice, no, es que para hacer una estrategia es muy cara y no tengo forma de hacer una estrategia. Pero lo que sí nosotros hemos identificado y ha sido parte también de nuestra realidad es lo que tú decías, el contactar con otras personas, el probar. Creo que ha sido tres puntos súper claves que dijiste de la estrategia. Pero entonces, ¿cómo romper esa barrera o ese mito de decir es muy caro tener o hacer una estrategia? bueno, ese ha sido un trabajo intenso de parte mía y nuestra, porque no es fácil. Y el mito está, y el mito existe. Y una de las cosas que uno habla en estrategia y la gente cuando piensa en estrategia y en gobierno corporativo, que es el otro tema asociado a estrategia, la gente se imagina que tener una junta directiva también es algo muy reservado para grandes empresas. Entonces, nosotros encontramos un camino en la conversación y en la comunicación que nos ha permitido entrar con mucha más certeza en ese nivel de pequeñas, medianas empresas y de emprendedores, donde les decimos, venga, claro, entendemos que la junta directiva es un órgano rígido, es un órgano que está normado, es un órgano que tiene que sí o sí cumplir unos requisitos y unos deberes, pero existe una junta asesora. Una junta asesora es una herramienta que no tiene la rigidez de una junta directiva,
y es todo lo contrario, es un elemento muy flexible que acompaña al empresario, al emprendedor en ese día a día de tomar decisiones, porque las juntas se dedican solamente a mirar la parte de arriba, la estrategia general y hacer seguimiento, pero la junta asesora tiene la capacidad y la flexibilidad de apoyar al empresario y al emprendedor en esa toma de decisiones del día a día. Entonces, la conversación que hemos encontrado para ayudar al empresario y al emprendedor a entender por qué la estrategia sí es algo que debe tener en cuenta es a través de la junta asesora. Y lo segundo es, cuando uno analiza el tema financiero y lo ve en los emprendedores y en los empresarios de menor tamaño, normalmente no es usual que tengan un presupuesto, pero digamos que lo tienen. Y los que tienen un presupuesto, lo que hacen es, ¿cuánto vendí el año pasado más la inflación? Y lo mismo hago con costos y gastos. Eso le denota a uno que no saben para dónde van. Están en una inercia de tratar de crecer y cuando va pasando el tiempo, el, ellos mismos se dan cuenta que ese crecimiento que presupuestaron es difícil de lograr porque no tuvieron en cuenta muchos factores. Eso detona la conversación de decir, oiga, ¿hacia dónde vamos? Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier ruta de bus le sirve. Y Sí, eso pasa con los presupuestos. Entonces, cuando el empresario entiende que eso es así, se sienta a pensar, claro, de pronto estoy trabajando en uno de los niveles de estrategia. Entonces, cuando uno trabaja solamente el componente financiero, mira que estamos trabajando en la estrategia funcional, pero si yo no tengo la competitiva y la corporativa definida, pues voy perdido y salgo como el principito con mi rosa al mercado feliz y me encuentro un mercado lleno de rosas, igualitas a las que tiene él. Entonces, ¿cómo me evito eso? Tomándome el tiempo de construir la estrategia. Y la estrategia se hace a la medida de las empresas. Tampoco es que tenga que tener un tamaño grande, es un trabajo costoso, ¿no? La estrategia al final del ejercicio o al final del día es lo que el empresario ya sabe hacer. sí, Simplemente es darle un poco de un orden. estructura en la verbalización, sobre todo. Si yo soy capaz de verbalizar, y ustedes lo habrán visto, un punto muy fuerte de la estrategia es definir una propuesta de valor, que es un Sí. elemento clave en cualquier modelo de negocio, pero todavía veo emprendedores que les cuesta trabajo contar cuál es su propuesta de valor. Y pasa mucho ahora en los ejercicios que hemos hecho en los últimos meses en la Cámara de Comercio, en las mentorías, el emprendedor llega muy animado porque aprendió en alguna parte a hacer una propuesta de valor y entonces tiene que sacar su computador para leerla y después de que la lee tiene que explicarla. Entonces yo les digo, esa no es. La propuesta de valor es la que usted es capaz de pararse sin un computador y decírmela. Y que si tiene Mira, colaboradores, sus colaboradores la digan igual y que no tenga que explicarla, pero cuando tú tienes que explicar algo, eso está mal hecho. Entonces, el elemento fundamental es propuesta de valor. Y cuando tú construyes propuesta de valor, tienes la columna vertebral de tu estrategia casi lista, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer en eso. pero mira Mauricio, y creo que nosotros lo dijimos y con Sandra nos hemos sentado a hacernos también nosotros automentoría. Y nos tomó tiempo, a nosotros nos tomó más de 6 años poder hacer lo que tú dijiste, de decir la propuesta de valor desde lo que a uno le sale y no porque la tengo escrita, ¿si me entiendes? Desde lo que uno contextualiza como, oye, es que este es mi propósito real y esto es lo que vive en mi sangre. Cuando uno ya empieza a hacer este match, y lo que te digo, a nosotros nos tomó más de 6 años porque Claro, hacíamos el ejercicio y decíamos, no, es que nos sale un párrafo súper largo y hoy en día con este nivel de conciencia, con las mentorías, con la capacitación, con el entrenamiento, con hacer estrategia también, aplicar la estrategia, hemos podido llegar a eso porque muchas veces la propuesta de valor es algo que tú dices, tengo que tener más, no se siente tuya.
¿sí? Y ahí exactamente. yo creo que hace un cambio muy diferencial Y en toda la claro, comunicación que tú haces. pero mira que eso que me acabas de decir, Soraya, la interpretación que yo doy es la siguiente, y lo vemos a diario en Emprendedor. Y este es un tip que podemos dar aquí en este podcast. Somos muy egoístas como emprendedores, inclusive como empresarios, cuando construimos la propuesta de valor, porque nos sentamos y nos encerramos. Los que tienen ya capacidad de contratar consultores, contratan consultores y venga, escribamos la propuesta de valor. Y no hay nada más alejado de una propuesta de valor que construirla uno solo. La propuesta de valor, el primer elemento que yo debería tener para mi propuesta de valor es qué le soluciono al mercado, cuál es ese dolor que alivio. Si yo tengo eso claro, el ejercicio sale solo. Entonces, cuando uno tiene dos caminos, si yo ya tengo mi propuesta de valor escrita, lo que yo debería hacer es validarla en el mercado. Voy y hablo con mis clientes y les digo, venga, quiero que la lea y me diga si eso que está ahí escrito es lo que usted está recibiendo de mí. Y la sorpresa que ustedes se van a encontrar es enorme porque en el 95% de las veces lo que está escrito no es lo que el cliente está recibiendo. Y el segundo es, si tú no tienes la propuesta de valor, empieza por conversar con tus clientes Sí. y entiende esos dolores. Y ahí solita sale la redacción. Es algo Ahora, interesante. Sí, sí, qué pena que te interrumpí, Mauricio. no, que la propuesta de valor, para terminar ese punto, puede cambiar en el tiempo, porque hoy más que antes, los dolores de las personas están cambiando. Entonces es importante también tener en cuenta, porque lo otro que uno observa es, escribo mi propuesta de valor y me quedo con ella el resto de la vida. Es que a eso iba a llegar, ¿no? Porque hoy, digamos que cada día los negocios se vuelven más, de cierta forma, tecnológicos, pero a la vez humanizados. Ya buscamos impactar a un círculo de personas y de generaciones que son diferentes, que ya el trabajo tiene que ser más colaborativo y demás, que simplemente tú trabajas 8, 10, 12 horas como workaholic, porque las generaciones han cambiado y eso nos lleva también hacia dónde vamos, ¿no? Porque en ese hacia dónde vamos, estamos hablando de que la estrategia juega un papel muy importante en tu crecimiento del negocio, ¿no? Porque, claro, Soraya te decía, nos tomó 6 años, pero porque nosotros queríamos al principio un montón de cosas, fuimos aprendiendo y nos tomó tiempo alinearnos, alinear nuestra estrategia y nuestra propuesta de valor a lo que realmente hoy en día vivíamos o vivimos, porque pues hace 3, Claro, 4 y hasta 5 años, pues nosotros no éramos mamás y la maternidad a nosotros nos dio un vuelco total y cambió muchas cosas de nuestro negocio. Y eso que acabas claro, de decir es súper importante porque muchos emprendedores se quedan con su misión, visión y estrategia desde que crearon el negocio y si fue hace 10 15 20 años, pues ahí quedó en un papel y no se tiene como sangre viva, que creo que yo, y es una de las cosas que yo creo y tengo interiorizadas, es que eso tiene que estar en constante revisión, pero más que revisión, adaptación a tus propios cambios como emprendedor, como dueño de negocio porque a la final esa es la forma en que el exactamente, negocio va a crecer. exactamente. Y hay que validarla permanentemente. Yo con eso soy muy obsesivo y yo le digo a los empresarios, a los emprendedores, es que si usted está trabajando con un cliente, un proyecto, y termina el proyecto, valide la propuesta de valor cuando termine y entienda si se dio o no se dio, si eso hizo clic o no. Ojalá fuera con cada cliente que uno lo pudiera hacer. Hay veces no se puede, pero debería poderse. Sí. Mauricio, y cuando nosotros hablamos de estrategia, que me encanta lo que mencionas de esta estrategia competitiva, perdón, corporativa, competitiva y funcional. ¿Cómo nosotros que de pronto somos emprendedores, microempresarios, que no tenemos un gran equipo, que trabajamos principalmente nosotros o un grupo de colaboradores, podemos hacer que esas estrategias que definamos nos apalanquen para crecer? Porque es que muchas veces el emprendedor y el empresario dicen, no, es que esto no tengo cómo pagarlo, no tengo tiempo para hacerlo porque estamos en el día a día tratando de conseguir dinero en el día a día
de tratando de solucionar problemas y esperando fin de mes a ver si nos dieron o no nos dieron los resultados y nos estresamos a final del mes porque no se consiguió el dinero, pero entonces estamos en una rueda de hámster todo el tiempo de no puedo hacer esto, no puedo invertir en esto porque no, todavía no tengo los recursos, pero tampoco les dedicamos como el tiempo a sentarnos, porque esto sí creo que es de sentarnos y de trabajarle como emprendedores o dueños de negocios pequeños en generar toda esta estrategia, pero cómo hacer que esta estrategia, o cómo tú desde tu empresa y ustedes desde Quixa generan a través de esta estrategia un crecimiento en los negocios, porque creo que ese es el dolor principal, ¿no? Yo le invierto a esto, pero no sé si eso me retorne o me haga crecer, entonces mejor sigo con lo que sé. Hay varios elementos. Ojalá yo tuviera la respuesta correcta para esa gran pregunta, pero hay varios elementos que uno empieza a descubrir con los emprendedores. Y voy a empezar por el tema financiero que ustedes manejan y dominan. Cuando el emprendedor tiene la capacidad de entender y el ejercicio es, venga señor empresario, señor emprendedor o señora emprendedora, va a mirar en este momento cuál es el saldo que tiene en el banco hoy. Y usted va a entender que ese saldo es el resultado de las decisiones pasadas, buenas o malas. Buenas o malas, no importa. Aquí no estamos calificando si se equivocó, lo hizo bien o lo hizo mal, no. Entonces el empresario hace una autorreflexión y dice, claro. Entonces, primer paso, si yo ya entiendo eso, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el saldo en ese banco o en la caja que usted quiere tener al 31 de diciembre del año 2024? Entonces ya lo estoy poniendo en un escenario Futurista. positivo, futuro, donde lo estoy haciendo sentir que él tiene el control. Entonces, ahora sí, como ya entendió que lo que hizo bien o mal, lo trajo donde está, ahora qué tiene que hacer para llegar donde quiere. Entonces, esa autorreflexión pone a la persona a decir, oiga, sí, ¿ahora qué hago? Entonces, ahí es donde viene la estrategia. Venga, ¿hacia dónde quiere ir? Y le ayudamos a llegar, a construir ese camino. Porque una analogía que me gusta mucho usar con los emprendedores, porque todavía pasa, el emprendedor le dice a uno, no, es que yo tengo área financiera. Y uno empieza a preguntar y lo que tienen es un contador. Yo no tengo nada en contra de los contadores, pero la contabilidad es una cosa y las finanzas son otra. Que se Sí. tienen que comunicar, sí. Entonces, a mí me gusta mucho la analogía de poner al empresario a decir, vea, imagínese que está conduciendo un vehículo y que yo le pongo la condición de que lo va a conducir, lo va a poner en marcha hacia adelante, pero solamente va a mirar por el espejo retrovisor. Entonces el emprendedor dice, no, pero pues me choco o no soy capaz, ¿cierto? Entonces ahora le digo, listo. Entonces le pongo una nueva condición, mire hacia adelante, pero ocasionalmente va a mirar por los espejos retrovisores. Entonces, contabilidad es ese pasado. Si yo manejo mi empresa mirando solo la contabilidad, pues no sé para dónde voy, me voy a estrellar. Y las finanzas lo que hacen es construir el camino hacia adelante. Entonces, cómo las dos cosas deberían conversar. Y eso es estrategia. Desde el punto de vista del emprendedor, es una forma muy práctica para que lo empiecen a entender y empiecen a decir, listo, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Sí? Y en eso estamos totalmente de acuerdo, Mauricio, porque yo soy contadora y es algo que nosotros decimos a todos los emprendedores y empresarios que trabajan con nosotros. La contabilidad es historia vieja, la historia que ya te contaste que ya pasó, ¿sí? Y Exactamente, entonces se exactamente. pierde control porque digamos que planteando lo que tú dices, desde nuestro enfoque es que la estrategia financiera, no sé ni siquiera qué es una estrategia financiera, pues es ese mirar adelante o ese poner el espejo para mirar adelante que tú dices, porque de por sí solo, digamos, el flujo de caja, el control que se tiene muchas veces con los recursos, Exactamente, el tema de precios, el tema de mejorar el margen, eso no viene desde la contabilidad es lo que ya hiciste, pero toda esta área que exactamente. compone la parte financiera viene más adelante. Y nosotros le Claro, ponemos un plus adicional o un enfoque adicional
y es que muchos patrones que tú tienes a nivel personal, de tus, Sí, digamos, limitaciones, de tu contexto mental, pues obviamente también va a influir en cómo tomes las decisiones del negocio. Sí, porque tus creencias propias van a claro, también ayudar a crecer el negocio. claro, eso es clarísimo y tengo varios casos que les quiero contar, por ejemplo, experiencias que suceden al respecto. Me pasa muchas veces, sobre todo en empresas, no tanto en emprendimientos, sino un poco más grandes, que ya tienen un contador y tienen movimiento. Muchas veces cuando uno habla con el emprendedor le dice algo de su empresa, le da a conocer su modelo de negocio y demás. Y a mí me gusta hacer el ejercicio también con el contador o con la contadora. Ven, ven, cuéntame qué hace la empresa. Y lo que me encuentro es que siento que me están hablando de dos empresas distintas. Entonces, últimamente he hecho el ejercicio de decir, venga, voy a promover una reunión con el gerente y con el contador y los voy a presentar. Entonces se mueren de la risa porque, ¿cómo así que nos va a presentar? Sí, porque ustedes pareciera que no se conocen, porque la contabilidad va por un lado y el líder va por otro lado. Y esto tiene que ver con el segundo punto y es, estamos muy mal enseñados a que la contabilidad debería ser solamente para la gestión de impuestos, pero más allá de los impuestos es para pagar los menos impuestos posibles. Y esa es una labor para mí con una muy corta visión que le está desenfocando al emprendedor la ruta para crecer. Uno va y escucha y conoce experiencias de otros países, por ejemplo, en el Reino Unido. Los empresarios tienen un indicador y es cuantos más impuestos estoy pagando, eso quiere decir que estoy creciendo. Entonces, mira, mira la mentalidad de tan distinta y tan contraria al entorno nuestro. Entonces, muchas veces el área contable le mete miedo al emprendedor y limita su crecimiento. Entonces, ¿cómo romper eso? Y lo voy a conectar con un tercer tema y es el siguiente. Yo he venido viendo desde mi experiencia, que son más o menos 30 años de trabajar con empresas, el factor emocional en las finanzas tiene todo que ver. Cuando tú miras el estado de ánimo, y yo no sé cómo se llame eso, el estado de ánimo de un líder o de un gerente o de un representante legal, ese estado de ánimo se está reflejando en los números del negocio. Entonces, cuando uno empieza y se encuentra que es que están en rojo y empieza a conversar con el gerente, con el líder, y la persona está llena de conflictos, de emociones, de miedos, tiene muchos enredos, con razón. Yo no he encontrado la manera de decir esto es así porque sí, hay una relación directa, pero tiene que haber una relación directa, porque en la persona que está bien consigo misma y maneja sus emociones y se siente bien, los resultados vienen. Eso se nota y se irradia en el equipo. ¿Sabes cuál es esa relación? Nosotros la hemos podido identificar y es lo que nosotros generalmente decimos mucho y es nuestro lema. Todo negocio es una extensión de ti mismo. Entonces, si tú eres un emprendedor, obviamente todo lo que te pase a ti se va a ver reflejado en el negocio. Si tú ya tienes equipo, también, porque de todos modos, hasta que no seas Mayor una razón. super mega estructura, que como lo decías al principio, tengas una super junta directiva, que ya las decisiones no dependan de ti, pues al final hasta ahí es que se rompe la brecha. Si todo el negocio depende de ti, de tus decisiones, los negocios son una extensión de ti. Y ahí es donde Me gusta nosotros eso. conectamos todo el tema de pensamientos, emociones y acciones. Tú todo lo Sí, primero lo creas en la mente, pero para que eso se vea reflejado en una acción, tiene que existir una emoción. Y muchas total. veces es, yo quiero crecer, tengo el sueño, la idea, el contexto de ser una empresaria, un empresario exitoso y de tener un negocio súper exitoso, pero emocionalmente, ¿qué estoy sintiendo? Me estoy sintiendo Claro, frustrada, estoy sintiendo que no puedo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo rabia, hay heridas que no se han sanado. Entonces, ¿cuáles son las acciones que te lleva a eso? así Yo quiero es, hacerle una así pregunta a es. Me Mauricio, porque gusta eso.
Nosotros lo hemos tocado mucho de tienes que sanar, tienes que estar mejor porque tus resultados son algo que pensaste y creaste desde las emociones. Pero tú hablaste, Mauricio, algo muy importante del factor emocional en esta estrategia y en esta toma de decisiones. Y entonces, ¿cómo si estás, como se dice, con el ánimo abajo, las cosas no van bien, hay situaciones difíciles? ¿Cómo logras, y tú desde la experiencia que ya trabajas con empresas mucho más grandes, estructuradas, cómo lograr salir de ese bucle de pronto de resultados que no quieres a raíz de esos factores emocionales que mencionaste? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, ahí hay varios elementos que además van a complementar esa primera parte de la pregunta que me hiciste, que también la quiero responder aquí con esta y es, el empresario y el emprendedor, obviamente somos seres humanos y no siempre hay que estar bien, pero un factor que yo he descubierto y está pasando en el mundo, uno analiza las grandes corporaciones del mundo y las gerencias y los CEOs y las presidencias de las compañías han empezado a cambiar la profesión. Antes eran economistas o financieros. Hoy en día es más frecuente ver sociólogos, psicólogos, antropólogos, porque las empresas están entendiendo que hay un componente humano. Entonces, ese es un primer elemento que es importante tener en cuenta. El segundo, la estrategia en un nivel de una pequeña, mediana o de emprendedores se detona a partir del ejercicio financiero. Cuando yo soy capaz de mostrarle al empresario que si solamente se enfoca en construir un presupuesto sin ningún sentido, pues está perdiendo el tiempo. Y perder el tiempo es que va a tener emociones de frustración, de temor, de que no creció, de que la culpa es de él o de que estaba solo y que no sirve para eso, porque eso lo vemos todos los días. Entonces, acuérdense al principio, la estrategia al final es funcional y es la parte financiera. Si el emprendedor entiende eso, lo siguiente que pasa es, bueno, ¿qué tengo que hacer para ponerle sentido a este componente financiero? Tengo que conectar con el mercado. Esto que estoy haciendo tiene que hacerle sentido a alguien en el mercado. Tiene que hacer clic con alguien en el mercado para que ese presupuesto tenga realmente sentido. Y cuando ese presupuesto hace clic con el mercado, pues ¿qué me falta? El propósito. ¿Para qué tengo yo mi modelo de negocio? ¿Realmente es para eso que me dice el mercado o no es para eso? Porque una palabra que uno usa mucho en estrategia es escogencia. Y la escogencia siempre implica una renuncia. Entonces, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar para poder llevar mi emprendimiento al nivel que quiero? Entonces, mira que la parte emocional la empiezo a trabajar desde el lado técnico y operativo del emprendedor, cuando él mismo empieza a encontrarle sentido a lo que está haciendo. Y lo que les decía ahora, si el emprendedor es consciente de que su flujo de caja hoy es el resultado de lo que decidió ayer o días anteriores, pues ahí está la emoción. ¿Cuál es la emoción que quiero tener en adelante? Entonces es como un ejercicio a la inversa, que lo va a llevar a una reflexión siempre más profunda. Por un lado eso, y por el otro, en algún momento, esa persona, porque todos vamos a necesitar ayuda, y no está mal levantar la mano. Antes nos costaba mucho trabajo, hoy en día siento que no tanto. Entonces es levantar la mano, pedir ayuda y pedir una opinión. Y eso es posible. Y los escenarios hoy son mucho más grandes que nos están facilitando eso. Hay un ecosistema muy fortalecido frente a eso. Entonces vas a la Cámara de Comercio, te encuentras con otros emprendedores, conversas y tienes ideas y eso te ayuda anímicamente y a que tu estado emocional sea mayor. Nosotros en la firma de consultoría tenemos un área de coaching porque entendimos hace un par de años que los empresarios muchas veces lo que necesitan es hablar con alguien. No necesitan Súper. que yo les resuelva nada, que les ayude con nada, no. El solo hecho que tengan una persona formada en coach, eso les ayuda y les ayuda a encontrar salida. Tener esas conversaciones fortalece mucho la parte emocional y hoy somos más conscientes de eso que antes. Y mira que Mauricio, en el caso de nosotros ha pasado que
a través de de nosotros prepararnos, de nosotros como dueños del negocio, ser mucho más conscientes, pedir esta ayuda, tener sesiones de coaching, ha generado este crecimiento al final, porque volvemos al punto, los negocios son Así una es. extensión de uno. Si uno se queda pequeño, el negocio va a quedar pequeño. Si uno se expande y empiezas a identificar todas estas cosas, te expande. Yo quería hacerte una pregunta frente a al tema, digamos. Claro, yo parto de la estrategia funcional, lo que dijiste clave es la parte del presupuesto y me voy a la estrategia competitiva y me pasa lo del principito. Entonces Claro. resulta que ahí no encuentro lo que muchas veces dicen mi diferencial. Entonces resulta siendo otro producto del mercado, otro tema igual. Entonces, ¿cómo hacen los emprendedores y los empresarios ahí desde esa parte de la estrategia para decir, sabes que es que sí también soy Rosa, hay una competencia, pero encuentro mi diferencial? ¿Qué piensas tú ahí al respecto? Hay un libro que se llama Enamórate del problema y no de la solución, que tiene la respuesta para eso. Y la invitación a los emprendedores siempre es constante y permanentemente comunicación con el mercado. La función del emprendedor es estar permanentemente en el mercado. Esa es la función, porque es ahí donde tú vas a encontrar. Listo, llegaste con una rosa a un campo de rosas. ¿Qué tiene que tener tu rosa para hacerse diferente a las otras rosas? Eso te lo dice el mercado. ¿Cuál es ese atributo que, que está buscando ese mercado que hace que tu rosa vaya a ser diferente? Entonces, es conversaciones permanentes con el mercado, con clientes, no con la familia, no con los amigos, porque esas respuestas no son, definitivamente no son. Y que muchas veces como emprendedores decimos, no, mi mercado es todo el mundo, ¿no? Yo le vendo a todo el No, mundo y a la final ese exactamente, relacionado es hacia dónde vas, ¿no? Porque creo que todo esto que hemos hablado hoy claro, nos lleva a que tienes que saber qué comunicar, cómo comunicar. Me encanta lo que hablas de conversaciones específicas y de hacia dónde vamos. Eso es claro. Y súper. mira que hay un tema clave. Los emprendedores cometemos con mucha frecuencia el error de decir, es que a los clientes les gusta mucho nuestro producto, nuestro servicio, por la calidad y por el servicio que prestamos. Y cuando tú te metes a internet o buscas en las empresas, las declaraciones de propuesta de valor, misión, visión, dicen calidad, servicio, y demás. Entonces yo me detengo y digo, bueno, vamos a decir que es calidad, pero ¿cuáles son los atributos de calidad que está viendo tu cliente en ti? Entonces, si es un restaurante o un negocio de gastronomía, no es que tenemos calidad en nuestros productos, pero ¿cuál es el atributo de la calidad que está valorando tu cliente? La forma en que cocinas, el sabor, la presentación, la temperatura del plato, el servicio, el ambiente, ¿qué? Entonces, detonar esas conversaciones, no solamente de manera superficial, sino ir profundizando cada vez más, nos va a dar elementos para diferenciarnos en el mercado. Porque podemos ser un restaurante como todos, pero si el diferencial es que a los clientes les gusta la temperatura en la que servimos, pues volvemos es un valor que comunicamos y es nuestra promesa de valor frente al mercado en el que estamos. ¿Sí? Ese es un punto fundamental. Total, total, súper, súper crítico porque a veces, o sea, ahí es donde la mayoría se choca y mira que a nosotros también nos pasó desde la experiencia el ser abiertas a estas conversaciones, el aprender a escuchar, nos da esos elementos que para uno a veces son como insignificantes o indiferentes, pero hacen parte de tu esencia. Sí, en el caso de nosotros, el Así tema es. de dar claridad, de dar tranquilidad, a través de las sesiones que nosotros hacemos, a través de los productos que ofrecemos, el dar la posibilidad de ordenar la casa, como nosotros lo decimos, fue Sí, algo que a nosotros, pues, como que no lo veíamos, como que decíamos, esto es natural, ¿qué va a ser nuestra propuesta de valor? Y en esas conversaciones que tú dices, en ese indagar al mercado, escuchar al cliente, pues al final salía eso.
Entonces puede ser una frase muy simple. Mira lo que tú dijiste ahorita, la temperatura del plato. Puede que y ahora están acostumbrados a ver eso siempre. Es una esencia, Exactamente, pero de cierta exactamente. forma ahí es donde está la clave, en la esencia de cada uno. Claro. Y yo me voy ahí, y ustedes que tienen hijos, los niños tienen un tema que que se va perdiendo cuando uno va creciendo y es la curiosidad. Entonces, el tema de que el niño pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, uno debería preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, para entender ese cliente, porque el cliente tampoco te va a decir en tu primer por qué cuál es la razón. El cliente Sí. necesita al menos tres o cuatro porqués para empezarte a profundizar, pero nos da pereza, porque es que yo me siento mal y cómo me siento invasivo si le pregunto, pero no, los clientes y las personas quieren ser escuchadas y todos queremos que nos escuchen. Entonces, ese mito del vendedor que habla y habla y habla en una reunión, eso ha cambiado sustancialmente y el vendedor hoy es el que menos habla, es el que más escucha y tiene que Total. ver con eso. Mauricio, yo Entonces, quiero la ver que curiosidad nos es, has compartido tantas cosas, pero yo quiero que nos ayudes con algo y es que muchas veces cuando nosotros estamos ya, como en este caso, grabando este episodio, estamos finalizando el año, empezamos a cuestionarnos, no, no me fue bien, sí me fue bien, faltan unos meses para finalizar el año, quiero que sea un año diferente, que me va mejor, hacia dónde voy. ¿Qué nos podrías tú compartir a nivel de estrategia de cómo de pronto si no tenemos los resultados que queremos, si mirando el retrovisor las cosas no van bien, cómo empezar a trabajar con estas estrategias que nos compartes hacia que el fin de año sea diferente, ¿no? Porque nosotros siempre mencionamos que para tú empezar un proceso simplemente tienes que tomar una decisión, ¿sí? Y solo en el momento en así que tú es, tomas una decisión, pues realmente vas a generar un cambio o una ruta diferente. Mientras tú no tomes la decisión y sigas haciendo lo mismo, pues no va a pasar nada diferente. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías exactamente. en ese punto? Bueno, mi recomendación ahí es, uno como emprendedor y empresario debería tomarse un alto en el camino en este momento. Y un alto en el camino significa paro, paro una semana. Y en esa semana voy a irme al mercado y voy a escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Voy a entender qué es lo que ese mercado está queriendo resolver. Y traigo esos elementos a mi modelo de negocio y busco cuál de esos elementos puedo yo incorporar en mi estrategia y en mi modelo de negocio que sea capaz de entregarle eso al mercado. Y eso técnicamente se llama romper un paradigma, porque nos sentamos en la zona de comodidad y vamos como en una inercia, ¿sí? Entonces, la mejor manera de uno crear estrategia es a partir de romper esos paradigmas de tu industria, de tu sector, de eso que nadie habla, porque es que qué pereza hablar de eso, es que eso implica pensar, eso implica trabajar, y así estamos bien, y siempre hemos hecho las cosas igual. Entonces, parar, no va a pasar absolutamente nada en ningún negocio si el emprendedor se va una semana, no va a pasar nada. Se va y entiende el mercado, conversa con el mercado y trae esos atributos al modelo de negocio. Pero ¿cuántas personas hacen eso? Muy Muy poco. poquitas, afortunadamente muy poquitas, muy poquitas. Entonces, el que lo hace tiene la posibilidad de tomar mejores decisiones y llevar a su modelo de negocio por una senda de crecimiento sostenido. Porque el otro error que cometemos es, yo no tengo nada en contra de la mejora continua, pero la mejora continua son mejoras, y valga la redundancia, de muy poco sostenibles y que sean en el corto plazo. La forma de romper eso es haciendo el ejercicio. La innovación es cómo me salgo de eso y qué tengo que crear nuevo que no estoy haciendo hoy y que me va a permitir sostenerme en el mercado. ¿Cómo me hago relevante? Es la palabra fundamental que uno debe trabajar en estrategia. ¿Cómo me hago relevante en el mercado? ¿Cuáles son los atributos que me hacen a mí relevante en el mercado? Entonces yo lo que haría es eso, parar una semana. Me voy,
y me hago una inmersión en el mercado, desconectado del negocio y de los problemas y de la caja y de la contabilidad y de la operación. Y entiendo el mercado, porque el mercado habla y el mercado te dice cosas, solo que a veces nos hacemos los locos. ¿cierto? Me encanta todo lo que dices, Soraya. ¿Qué te parece nuestro invitado de hoy? Yo creo La que verdad, yo estamos creo que podemos volando. durar horas aquí conversando. O sea, ha sido, Sí, mira, se me ha pasado el tiempo súper, súper rápido, porque lo que tú dices y los aportes que has dado han sido fundamentales y claves para el crecimiento de cualquier negocio. ¿Sí me entiendes? Acá no estamos hablando de un tamaño pequeño, grande, mediano, bro, porque todos, si aplicaran esto, todos crecerían. así Yo es, quiero hacer una así es. confidencia aquí. Yo sigo mucho a Mauricio en la red de LinkedIn, y aquí hago promoción, síganlo porque realmente comparte mucho contenido de valor todos los días. O sea, Mauricio es la persona que yo conozco en la red y de mi red de contacto que todo el tiempo está compartiendo contenido de valor. Yo por ahí voy Sí, leyendo a cada ratico lo no. Y ahí me quiero ir con mi última pregunta y es, tú hablas algo muy importante y es que es gobierno corporativo, juntas directivas, a eso estamos acostumbrados, ¿no? Hay una junta directiva, las medianas empresas, las grandes empresas la tienen, pero tú hablas de una junta asesora. ¿Qué hace Cuitza en las juntas asesoras y cómo ayudan a emprendedores y empresarios desde su perspectiva? ok. La Junta Asesora lo que hace es ser una mano de ayuda para los emprendedores y empresarios de una manera muy flexible. Y la flexibilidad la damos de la siguiente manera. Ponemos normalmente dos consultores o mentores en diferentes áreas. Entonces, la empresa identificamos que este mes o cuando arrancamos el proceso, la dificultad es financiera. Traemos un consultor experto en finanzas y uno en estrategia que va a estar permanente, pero resulta que arrancamos con la parte financiera, logramos solucionarla y ya salió un problema en marketing o en ventas, traemos el consultor en marketing y ventas y lo aplicamos a la tarea con el empresario. Es la dinámica que le da la posibilidad al empresario de contar con una junta asesora a un clic de distancia. Puede tener la consulta inmediata para el tema que tenga que resolver. Se resuelven temas legales, temas de marketing, de ventas, contables, financieros, etcétera, etcétera. Y lo que siempre le acompaña en la transversalidad del ejercicio es la estrategia, porque todos esos elementos que se van haciendo en todas las áreas nos van dando insumos para fortalecer la estrategia del empresario. Ese es el servicio de junta asesora, que se parece mucho más a un ejercicio de mentoría que a una junta directiva, porque la junta directiva es un órgano por allá arriba, normalmente alejado, que simplemente hace control, van a desayunar o almorzar y pasan, bueno, una vez al mes. La junta asesora se remanga las, las mangas y se pone en acción con el empresario y lo acompaña en ese proceso. Y al final Esa, creo que eso complementa, Sandra, o sea, nuestro concepto, lo hemos venido trabajando y es creo que el motor, el caballito de batalla de los negocios son sistémicos. Entonces, así todas las es, áreas afectan, es un todo, porque no puedo, desde la parte de consultoría que nosotros hacemos, muchas veces es como las islas, ¿no? Entonces, tú ves el área de marketing que no se habla con el así financiero, es, las así ventas, es, pero así al es. final esto es un enfoque sistémico, todas hacen parte de un propio objetivo que es el crecimiento empresarial. Entonces, Y les genial voy a es regalar, les que voy a manejar. regalar una última experiencia, Soraya, con eso que dice. Y alguna vez alguien me dijo, no, usted está loco, pero la gente ha empezado a entender por qué mi locura. Y la locura es, ¿qué pasa cuando el emprendedor o el empresario pone al cliente en el centro de su estructura organizacional? ¿Eso qué significa? Uno piensa en una estructura organizacional y piensa en un organigrama. Entonces, poner el cliente en el centro es, pero ¿por qué si esto es interno? Nada que ver con el cliente. Hicimos varios ejercicios, les voy a contar uno. Trajimos en una empresa
a un cliente y lo sentamos a conversar con todas las áreas. Vaya y conoce, solo. Allá está el área de contable, allá están los de marketing, vaya y conoce. Y vaya y hable con todos. En el área contable, el cliente se quedó mucho más tiempo del que se quedaba en otras partes, porque el área contable aparentemente no tenía nada que ver con el cliente, pero el cliente les empezó a dar elementos de decir, venga, es que cuando usted me manda un recibo de caja, eso no se ve. Cuando me manda una factura, la parte donde me pone donde le pago es chiquitica por allá en un rincón. Entonces, eso les dio elementos al área contable para decir, oiga, tenemos cosas que mejorar. Una persona de ese departamento contable, que era un auxiliar contable, pidió autorización para hacerse un curso de Canva y es la persona encargada de diseñar los documentos contables para los clientes. Entonces, mira cómo pensar en el cliente, cómo rompes tú esa parte sistémica que bien dijiste, es poniendo al cliente en el centro de la organización. Y hagan el ejercicio con clientes de ustedes, que lleven a sus clientes a hablar con las áreas y se encuentran una cantidad de elementos muy importantes que los van a permitir unir mucho más. Excelente, Mauricio, me encanta todo lo que mencionas. Y yo creo que me quedo con muchas cosas de lo que nos compartiste el día de hoy, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Pues parte de por qué nosotros traemos invitados como Mauricio es para que entendamos que todo este nivel de estrategia y algo que me quedo es hoy fuiste relevante para nosotros, me quedo con esa palabra, relevante Muchas gracias. para nuestros clientes, relevante para nuestro negocio, relevante para el entorno, pero Mauricio hoy habló de tantas cosas súper importantes que nosotros muchas veces decimos, no, esto solo le aplica al gran empresario, al gran emprendedor, no me aplica a mí, yo no tengo cómo, si soy pequeño. Y si hoy tú nos estás escuchando y te sientes identificado con algo de lo que hablamos, de lo que nos compartió Mauricio, es importante que entiendas que esto le aplica a todo el mundo, ¿no? El trabajar en estrategias y el trabajar en sentarnos, ver hacia dónde vamos y, ¿por qué no decirlo? Tener conversaciones que a veces no queremos tener, nos puede dar un horizonte totalmente diferente en el negocio y por ende los resultados financieros van a ser diferentes. Tal cual. Mejor conclusión no pudiste haber dicho. Es Lorenzo, así, ¿qué opinas? es así. Mauricio, un placer tenerte aquí. Yo sé que el tiempo se vuelve corto y podríamos durar horas. Creo que vamos a darte, o sea, a tener el privilegio de poder tener más episodios de podcast contigo. Y la Muchas invitación entonces gracias. a que sigan a Mauricio, cuéntanos las redes sociales, cómo te consiguen. O sea, Sandra te habló un poquito del contenido que dices de LinkedIn, pero cuéntale a la audiencia cómo te consiguen. La red principal de comunicación para mí es LinkedIn, definitivamente. Ahí me encuentran, estoy muy activo, es la red mediante la cual genero conversaciones, tanto para mí como para la firma. Es, digamos, nuestro principal canal de ventas, si se quiere llamar. Entonces ahí me encuentran simplemente Mauricio Ruiz González y les aparezco yo. Y bienvenidas y un gusto estar aquí. Para mí es un honor estar aquí con ustedes dos y lo que necesiten, en lo que yo les pueda ayudar, estoy a un clic de distancia. Y además 7 por 24 porque tengo Gracias. eh, esa ventaja. Para muchos es desventaja, pero a mí me escriben a las 2 de la mañana y tengo que responder sin ningún problema. Gracias, Mauricio. Y bueno, A invitadísimos a todos ustedes. a que nos sigan, a que sigan el contenido, a que comenten en este video, que nos dejen sus comentarios sobre qué piensan de la estrategia, si para ustedes ha sido difícil, fácil. Si con este episodio se les rompió muchos paradigmas como a nosotros y muchos mitos quedaron atrás, entonces bienvenidísimos a todos a que nos comenten y nos vemos en un próximo episodio del podcast. Gracias, Mauricio, cuídense mucho. A ustedes muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao.